Bienvenidos al nuestro podcast La discapacidad a puertas abiertas. Esta semana nuestro tema a tratar es el duelo. ¿Qué es lo que nos sucede cuando recibimos el diagnóstico? Esa etapa post-diagnóstico que la vamos descubriendo conforme pasan los días en casa. Y descubriendo en ese mar de incertidumbres, de no saber qué hacer, de si estamos haciendo lo correcto, de el tema desconocido sobre la enfermedad o condición que tiene nuestro hijo. Entonces, vamos a tratar esas vivencias y experiencias que hemos vivido a lo largo de todos estos años. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Erika. Y es que tal cual como tú lo decís, yo creo que al final, sí, el golpe del diagnóstico es un shock y, Ujú. y es algo que te cambia la vida. Pero según mi experiencia, lo que a mí más me dolió, lo que más me afectó, no fue el diagnóstico en sí, sino que es ese proceso que viene después, que es el deshacerte de la idea que vos te habías hecho en tu cabeza durante el embarazo, esa historia que tú te habías hecho en la cabeza, que ¡boom! Desapareció. Y eso es algo que sucede con el tiempo y que no mucha gente lo habla porque tiene como, ay, como ese aire de culpa, de vergüenza, Sí. porque te sentís mal por sentirte eh, que estás haciendo un duelo de una persona pues que está viva. No sé tú cómo lo viviste, cómo lo sentiste, Erika, en ese momento. Sí, o sea, la parte que acabas de mencionar de que tú te sientes mal por estar triste por algo que debía ser alegría, Ujú, porque es el nacimiento de un hijo. O sea, es una bendición, alegría, regocijo, todas esas emociones, sentimientos son las que rodean el nacimiento de un bebé. ujú. Pero encontrarte con una realidad distinta a la que tú imaginaste y que esa realidad no te dé esa sensación de alegría, no te dé esa sensación de felicidad, de regocijo, de compartir con tus seres queridos. Ujú. Te hace sentir y culpable, triste, angustia, incertidumbre, porque muchas veces, en muchas ocasiones, no fue mi caso particular, pero en muchas ocasiones yo he visto que los familiares no muestran a sus hijos, ¿ya? Pero no tanto por vergüenza, o sea, yo no lo creo por vergüenza, sino más bien creo que es por evitar ese montón de preguntas que te van a hacer cuando tú ni siquiera sabes. O Ujú. sea, tú no sabes y encima tienes que esperar un montón de preguntas y dar explicación. Entonces, tú estás atravesando por una situación en la que tú mismo te sientes perdido y luego tú tienes que dar, de cierto modo, con palabras, guiar a los otros para que ellos entiendan de qué se trata. Entonces, es totalmente ilógico de algún modo, porque ¿cómo tú vas a explicar algo que ni tú mismo entiendes todavía? Entonces, sí, es esa contradicción de tener un hijo, de sentir alegría, porque realmente uno siente amor por ese niño, Ujú. pero viene la otra parte de ¿qué hago con todo esto? Y eso pesa, duele. Y como tú dices, muchas veces eso uno lo vive en silencio, porque ¿qué pasa? Que si tú hablas o si tú lo expresas, tienes que saber con quién lo haces, porque ahí viene la otra parte de que encima que no entienden la situación, muchas veces juzgan, hablan sin saber y eso daña aún más a la madre. Entonces, yo en mi caso lo viví, como yo te comentaba, venía con el duelo de mi mamá, porque mi mamá falleció en el 2012 y yo estaba con la pérdida de mi mamá y me quedé embarazada de mi segunda hija. Entonces, cuando yo recibí el diagnóstico de Emilia,
yo venía con la muerte de mi mamá y mi Gaby tenía mesecitos de nacida, tal vez unos 4 o 5 meses, y yo recibo el diagnóstico, Mm. porque cuando me mencionaron en la escuela que Emilia presentaba ciertas condiciones, yo empecé con eso, buscar. Mi mamá, mira, yo empecé con todo esto enterrando a mi mamá, así Ay, literal. Y yo con la barriga y yo andaba con Emilia a un psicólogo, a un centro, otro psicólogo. sí, no, Entonces, es un cuadro que fue difícil, fue muy, muy retador, claro. porque, o sea, yo cargaba mi dosis a una en la barriga y a la otra de brazo, de mano, buscando una claridad en nuestras vidas. Yo me sentía perdida. Yo me sentía perdida porque mi mamá era una mujer fantástica. O sea, mi mamá fue una mamá fabulosa. eh, Siempre me apoyaba. eh, ella quería demasiado, demasiado a Emilia. O sea, era una cosa a otro nivel de verla a ella, cómo se desbordaba de amor por Emilia, cómo la bañaba, la vestía, que la Mm, cuidaba. Y atravesar eso sola, claro, atravesar esa búsqueda de ese camino incierto sola, ya no tenerla a ella, a mí me costó mucho, 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 mucho. Me claro. costó llantos, me costó desvelos, y yo tenía que encima tratar de De tu calmar, embarazo. calmar, porque yo te exactamente. Qué Entonces, ¿qué duro. era lo que me decían? No te puedes poner triste, no te Ay, puedes poner así, porque, porque eso le hace daño al bebé, porque eso después va a nacer con o sea, como que si yo me encerraba en mi dolor, yo estaba internamente lastimando a mi otra niña. qué duro. O sea, eso era lo que prácticamente con lo que me decían, era lo que me hacían sentir. Entonces, sí fue bastante, bastante Y retador yo eso. creo, Erika, que en tu caso, y ojo, o sea, yo porque Mm. he empezado a leer tu libro, hermoso, por cierto, vayan a buscarlo, ahí está en el bio de Erika, de su Instagram, hermoso, Camino del Alma. Y ahí leía mucho de la historia de tu mamá y de verdad que, Sí. wow, una señora espectacular. O sea, cómo les enseñó y les inculcó mucho el valor del trabajo duro Ujú, desde chiquititas y ustedes sin sentirlo, pues sin verlo. Y eso me tocó mucho. Así que vayan a leerlo. Pero creo yo que en tu caso, tú estabas viviendo un duelo y no quiero ujú. desmeritar el duelo de la discapacidad, pero era un duelo real por la ausencia física de una Sí, persona. O sea, de verdad ya no la ibas a volver a ver eh, correcto. y, y no cualquier persona. O sea, estás hablando de tu mamá, tu apoyo, Ujú, te ayudó los primeros meses con Emilia para cuidarla. sí. Y era no tener el apoyo, o sea, ella ni siquiera se enteró que No, Emilia era autista. O sea, ni no. siquiera recibió ese diagnóstico contigo. Entonces, al final tú tuviste que priorizar los duelos y Ujú, decir, bueno, ahorita tengo que este es el duelo que tengo que vivir y resolver con Emilia, porque es lo que tienes que hacer en ese momento. En mi caso, lo que pasa es que yo duelos por muerte he tenido uno grande, solo el de mi abuelita, y eso fue ya hace casi 13 14 años. Entonces, para mí sí fue ese duelo puro y duro de la niña que yo esperaba, la niña sana que yo esperaba versus la bendición que yo recibí. Entonces, en mi cabeza y en mi corazón era esa culpa y esa vergüenza, porque ujú, decía, ¿cómo puedo estar en un duelo por una niña que aquí está y que está viva y que llora? Bueno, más o menos, porque la Titi no lloraba mucho, y que respira. Entonces, era cómo yo voy a salir al mundo a decir, me siento triste porque no me tocó la niña que yo quería, como niña caprichosa, ¿ves? ujú.
y cómo se iba a sentir mi hija también el día de mañana, decir, entonces no me querías a mí como a mí, sino que esperabas una versión mía diferente. Entonces era una mezcla de culpa, de vergüenza, que al final fue muy difícil. En tu caso, ¿alguna vez sentiste alguno de esos sentimientos con Emilia o no? De, o sea, sí me ponía, yo sí tuve una etapa de sobrepensar. Em, Pienso que eso no se te va, porque Emilia tiene 17 y yo sigo con eso. Ujú. Pero ya es menos intenso, Ok. ya es menos intenso, pero sí al inicio era como sobrepensar. em, ¿Qué pasa? Que es que Emilia de pequeña casi como hasta el año y medio no mostró nada, como hasta los 2 años. Nada, nada. O sea, físicamente tú Ujú, veías, así como tú me ves ahorita a mí sentada de ujú. la cintura para arriba y Emilia absolutamente nada, Wow. nada, nada. Entonces, sí fue como, como ese, ¿qué hubiera sido? ¿Cómo sería si ella? Y todas esas preguntas que te rondan, ¿no? Ujú, Porque esa es la parte de que queremos, tú y yo, que las mamás que nos escuchan, papás, que entiendan que es parte de la experiencia, o sea, que no se sientan culpables por sentir eso, ujú, ujú. por cuestionarse esas cosas, pero tú ya vas interiorizando y vas aceptando, o sea, es parte de la aceptación. Yo quería el vestido de novia que vi en la revista, pero eh, El presupuesto no me tú dio. ya, y entonces tengo este. O resulta que me engordé y ya no pude Pasa. ponerme ese con el escote que yo quería, y entonces ahora Ajá. este. Pero no es que me veo fea, yo me veo igual de linda, todo el mundo me ve preciosa, pero no era el que yo quería de la revista. Ujú. Entonces, o sea, quiero que entiendan que es normal, es parte de esa aceptación, y cuando tú ya estás en ese poder, ¿no? Ya tú encarnaste, como nos enseña nuestra querida Yael. Cuando tú ya encarnaste esa realidad, tú dices, yo no cambio a mi hija por nada. Ujú, ujú, O sea, yo no la cambio por nada. Quisiera retroceder el tiempo o quisiera, o sea, ya no, o sea, quisieras hacer algo que cambie, que ir a 15 años atrás, 20 años atrás y hacer algo diferente. No, no, porque todo lo que he vivido es lo que me ha traído aquí. Todo lo que ujú. he vivido es lo que me ha hecho la mujer que soy. Todo lo que he vivido es lo que Emilia es. Y Exacto. todo lo que Emilia ha logrado en mí. Sí, yo no cambio absolutamente nada. Eh, yo tengo a mi otra hija, Gabriela. Imagínate yo cambiar algo del pasado y resulta que eso repercute y Emilia y Gabriela no me existe. O sea, No. si tú te pones Ujú. a ver las películas, Sí, cuando quieren el hacer efecto algo, o mariposa. sea, tú Ujú. quieres cambiar algo y resulta que eso cambió Todo. lo que cambiaste algo en el pasado y cambió tu presente. Y no, o sea, no, amo mi realidad. Hoy por hoy yo te puedo decir con todas sus letras, yo amo mi vida, amo cada cosa. Y si hoy estamos en terapia con un tratamiento nuevo con Emilia, Emilia su pierna se ensanchó un poco más, pero ya encontramos el tratamiento, ya estamos trabajando en eso, ya estamos logrando pequeños resultados, que fue algo que mostré en esta semana. No lo vemos porque yo estoy en el día a día, en ese microavance que no noto, pero le mando las imágenes a la doctora y la doctora me dice, me encanta, súper, qué impresionante. Y yo me quedo así como que, porque ella ve el avance después de 2 meses que yo le mando fotos. Claro, tú no lo ves ¿Ves? tanto. Y yo estoy en la curación ahí, estoy. Y entonces yo como que, yo se lo dije y honestamente yo ¿cómo te explico? No que me cuestioné, sino que dije, de ahora en más voy a esperar solo lo bueno. Ujú. Porque yo no esperaba esa devolución, o sea, honestamente no esperaba esa devolución.
¿Qué esperaba? No lo sé, o sea, pensé que me iba a decir, mamita, tiene que hacer esto, mire aquí, tiene que ponerle tal, o sea, mm, como que reordenar un poco el tratamiento, pero no, o sea, el tratamiento tal cual está funcionando y Emilia está avanzando. Entonces, Sí. es eso, o sea, es valorar lo que tenemos, aun cuando no era lo que nosotros imaginábamos, Ujú. pero es si yo tengo una palabra para esta etapa, es aceptación, es aceptación. Y aquí, Erika, yo voy a entrar en un punto que puede ser un poco incómodo, porque para mí lo es, y ojo, o sea, yo todavía estoy navegando esto, o sea, y por eso me encanta hablar contigo, porque tú ya has navegado esto durante 17 años. En mi caso, todavía estoy ahí, a veces se me viene esa montaña rusa que hemos hablado, y aquí viene un tema complicadito y candente. A mí lo que me pasa es que muchas veces pienso que las terapias, lo que tú mencionas, estos tratamientos, terapias, Mm, en el caso de mi tití, pues ella va a todas las terapias que te puedas imaginar. Ella va a terapia física, terapia ocupacional, terapia de alimentación, terapia de de lenguaje, lenguaje. terapia de comportamiento y todos los doctores especialistas que son alrededor de 15. Entonces, Wow, hay momentos en donde yo digo, Dios mío, ¿será que yo estoy empujando y estoy rechazando ese duelo o estoy no interiorizándolo y no aceptándolo y viene esa parte mía de decir, no, yo voy a intentar ese nuevo tratamiento, ella tiene que okey, avanzar, pero ese avance está disfrazado, y esto es una pregunta, ojo, ese avance está disfrazado de mi necesidad de buscar una normalidad, es decir, ya, de seguir buscando ese fantasma, de seguir ujú, buscando esa niña sana que venía a través de okey, todas estas terapias, a través de este nuevo tratamiento en el caso de Emilia, a través de todos estos especialistas, y es mi manera de decir en mi subconsciente, yo no acepto aún esta condición y voy a luchar okey. para hacerla normal, y detesto esa palabra, pero para hacerla normal, o es más bien un acompañamiento. ¿Has sentido tú eso? O sea, ¿te has preguntado eso? ¿Qué pensas tú de esto? Okey, te cuestionas el sobreaccionar, Me, como que cues- me, demasiado, me cuestiono tal ya vez no demasiado. demasiado, pero ¿será que detrás de esas terapias es todavía mi mente de decir, no acepto a mi hija tal como vino y la quiero hacer normal? Okey, sí, entiendo, que te cuestionas el ir a tantas terapias, el ir a tantos médicos y el ir a tanta cosa, como querer que ella, entre en el patrón, como tú dices, de la normalidad. O sea, como que tu sobreaccionar no corresponde a mejorar su salud como tal, a mejorarla a ella como tal, sino a tratar de que mejore para poder encasillarla dentro de la normalidad. Ujú, Sí, así. ujú. Okey. Mira, yo considero que, ahí viene ese es como un discernimiento que tenemos que tener en en esta vía. Em, lo que yo estoy haciendo le está ayudando y le está aportando para su mejoría, como para yo poder autocuestionarme. Lo que yo estoy haciendo, todo lo que hago, que la llevo a terapia, que la llevo a médico, que empiezo un nuevo tratamiento, que tal vez este no me funcionó, lo dejo y empiezo el de acá. ¿Eso la ayuda a ella, su mejoría? ¿O eso me da a mí la satisfacción de ser la buena madre que está cumpliendo? ¿Me explico? Ujú, ujú, Ya. Entonces, ahí viene la parte de ser, reales, honestos con nosotros mismos. Yo lo hago por su salud, porque si yo lo hago honestamente por su salud, por mejorarla, yo soy capaz de empezar a abandonar y 1000 tratamientos. ¿Ok? Pero si yo lo hago y inconscientemente,
que eso lo tengo que revisar cada uno, lo hago para que, qué buena madre que es Erika, hace todo por su hija. Si yo espero esa validación propia o externa, entonces ahí yo tengo la respuesta. No lo estoy haciendo por mejorarla a ella, lo estoy haciendo porque afuera me digan que soy una buena madre y buscando la normalidad en casa, tanto la de mi hija como la mía. Pero en mi caso, o sea, desde mi experiencia te puedo decir que a mí no me interesa lo que la gente piense afuera. Ujú, Yo he sentido cuestionamientos de que por qué ella no va a la escuela, de que, o sea, a mí mi prioridad es su salud ujú, y por eso yo en algún punto dejé las terapias. Y es incongruente, puede sonar incongruente para para los que están escuchando, de que como mi prioridad es su salud y dejo las terapias a un lado. Pero lo que pasa es que ella tiene, las condiciones que ella tiene, una es autismo ujú, y la otra es la malformación. Entonces, en mi cabeza, lo que yo hice fue analizar, tomarme mi tiempo y decir, ¿qué es lo que pone en riesgo la vida de Emilia? ujú, ujú, Tu vida, la malformación, ujú, ¿ok? Porque en esa hemos tenido episodios críticos donde ella ha tenido hemorragias fuertes. ujú, Entonces, eso es lo que a ella pone en riesgo su vida. El autismo como tal no pone en riesgo su vida, ¿ok? Entonces yo tuve que priorizar esa parte. Y si afuera me dicen que no está escolarizada, que no la llevo a terapia, que es que tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo, tú no sabes lo que yo estoy pasando con ella, lo que ella está pasando, que es algo doloroso, ujú. Te tocó doloroso. priorizar, te tocó priorizar. Entonces yo tuve que priorizar y Ujú, eso es en lo que estamos avanzando. Yo estoy avanzando en eso, yo sé que Emilia su pierna va a adelgazar ya, la vamos a poner en silla, vamos a poder salir, vendrá la temporada de acompañarla con el autismo. ujú, Pero hoy por hoy, mi prioridad es su salud física, su ujú, vida como tal. Entonces, yo considero que en ese sentido es, si tú, en tu caso, Hilda, tú estás haciendo, la llevas, como tú mismo lo mencionas, a 15 doctores, a terapias, a esto, pero es porque tú estás viendo y estás viendo un avance en ella. Titi no caminaba, no, hoy camina, no hablaba, ¿verdad? comunica, ¿sí? Se comunica, juega con su hermana. O Ujú, sea, todo eso son grandes avances que a nuestros hijos les cuesta 3, 4 veces más que a un niño neurotípico. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, es lo que yo te digo, esos microavances no los vemos y muchas veces, como no lo notamos, como que es el cambio así, wow, no lo notamos. Entonces, nos cuestionamos si estamos haciendo bien, no, estamos avanzando. O sea, tú te pones aquí a pensar y dices, hace 2 años atrás, ¿cómo estaba Titi? Uf, no. O sea, no caminaba así, no, completamente, Eh, un cuadro completamente diferente. Sí. ok, entonces lo que estás haciendo no es por encasillarla Ujú, o por llevarla a una normalidad, sino porque está avanzando. ujú. Y lo que queremos, ¿qué queremos? Que siga avanzando Claro, y que en un claro. momento dado ella, más allá de ponerla en una normalidad, es que ella sea autosuficiente, que se pueda Exacto. cepillar sus dientes, que no Ujú. dependa de otra persona, porque ahí viene el tema que tal vez, que no tal vez, lo vamos a Lo tratar vamos a seguro en tocar. un episodio más adelante, que cuando ellos no estén, ¿qué pasa? Ujú, Entonces nosotros tenemos que ir preparando a nuestros hijos para que sean autosuficientes. ¿Lo vamos a lograr? ¿No lo vamos a lograr? Eso se va dando en el camino. Esto se va ujú, dando en el camino y ese es el tema de sobrepensar. ¿Qué pasa? Yo pensaba que cuando Emilia le venía la menstruación, cuando Emilia ah, iba a ir al colegio, todas esas cosas. Y Emilia tenía 6 años y yo me ujú. ponía con eso, dale, 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 hasta que la psicóloga me dijo, Erika, Sí, para, ¿ya? Cada etapa en su vivir momento. el presente. Y no significa que no es que no te estás ocupando de eso.
ocúpate, pero no te quedes allá porque estamos viviendo acá. Ujú, ujú, Y mira el presente. Emilia no está escolarizada y hoy por hoy no es mi prioridad escolarizarla. Mi ujú. prioridad es su vida. Total. Entonces, es cada temporada y tú vas avanzando con eso. Entonces, Y lo ahí importante vamos. al final, creo que es empezar a verlas, a ver a nuestros hijos desde lo que son ellos en realidad, ¿ves? Ujú, Porque eso es otra cosa. En un inicio, yo la comparaba y comparaba simple y sencillamente con su hermana porque yo ya tenía una niña y yo sabía los tiempos de todo lo que mi niña mayor había logrado, ¿no? Entonces la comparaba porque era, a ver, a esta edad Mariana ya se daba vuelta, a esta edad ya se estaba sentando, a esta edad ya estaba caminando, ya estaba comiendo, etcétera. Entonces, ahora más que comparar con un estándar de cuándo debería de lograr cada hito del desarrollo, ujú, es más bien empezar a verla a ella y a sus tiempos. O sea, ¿qué nos falta? Pues nos falta andar en bicicleta, porque quiero que la niña pues pueda en algún momento andar en bicicleta, que pueda brincar, ella no puede brincar, no puede correr, y eso lo vamos a ir trabajando. La parte de la comunicación, ella se comunica a través de un aparatito, ojalá que en algún momento ok, podamos comunicarnos verbalmente. Y son esas diferentes cosas que al final no buscamos esa normalidad o esa llegar a ser neurotípicos, porque ujú, no son así y no lo van a hacer nunca. Es simple y sencillamente lograr que ellos puedan tener una vida linda, feliz, que sean ujú, niños también y sobre todo, al final, nosotros sentir esa paz de y esa aceptación de decir, esto es, la amo tal como tú decís, no la cambiaría por nada ok. del mundo, por todo lo que hemos logrado juntas y cómo ella me ha hecho a mí evolucionar como ser humano y vivirlo y vivir esa montaña rusa. Hay días que lo vamos a manejar muy bien, hay otros días que vamos a estar cansadas y que probablemente no. Y al final ese es el mensaje para todas las mamás. ¿Algún mensaje final que tú quisieras darle a mamás que probablemente estén viviendo esa etapa complicada de ese duelo? Y mira, mi mensaje es que mantengan sus mentes abiertas. ¿Ok? Eso es, pienso que esa sería la base para todo. Ujú, Eh, Porque en el camino te vas a encontrar con cosas que no te gustan, con tratamientos, con terapias, con horarios. Y por más que le pongamos ganas, hay momentos, como tú dices, que no vas a querer ir a terapia porque estás cansada, pero toca. Hay momentos en que de pronto sí te va a tocar suspender, cambiar la fecha, y está bien. O sea, el tema es que no nos sintamos que tenemos que cumplir un patrón rajatabla, porque entonces si no, irresponsable, mala madre, no la llevaste a terapia, perdiste la cita médica. Todo eso lo podemos programar, lo podemos reprogramar. ujú. El asunto es que tú estés con mente abierta, estés con las ganas de aprender qué es lo que le hace mejor a tu hijo, a tu hija. Em, Tengas ese deseo de buscar por ti misma, de nutrirte de lo que le hace bien para que tú le puedas seguir aportando en casa, porque muchas veces la terapia es allá, pero tú en casa, la terapia dura 40 minutos, una hora, en casa es 24/7. Ujú, Entonces, tú tienes que estar fuerte para poder sostener a tu hijo. O sea, ese sentido de responsabilidad, pero también de esa flexibilidad, no de coger y de darte golpe, de darte palo, y yo no hice esto y tenía que hacerlo, y qué hubiese sido si, ese hubiese, elimínalo, porque es que eso te mata. ujú. Te drena. Emocionalmente te mata, es una cosa impresionante. Entonces, el hubiese, chao, no hay hubiese. ¿Qué es lo que hay ahora, en este momento, y qué es lo que puedo hacer? La preocupación también. Yo, con el tema que te comenté hace un momentito de la psicóloga, yo aprendí a descifrar la palabra preocupación, ¿ok? Entonces,
ocupación, o sea, ni siquiera te estás ocupando de y ya te estás angustiando. Ujú, Entonces, la eliminé, yo particularmente la eliminé de mi diccionario, aquí mental, y yo utilizo ocupación, así, ujú. ocuparme. Ya la preocupación no, porque la preocupación, como tú dices, te drena y tú, eso es algo, ¿cuántas cosas no nos hemos, a ver, dime 5 cosas que te preocupan y después de un mes hablamos y de esas 5 no pasó Nada. ninguna? Ujú, literal. Entonces es una cosa impresionante lo que Ujú, puede hacer eso mentalmente y emocionalmente para las mamás. Entonces, es eso. Mi mensaje sería mente abierta, dispuesta a aprender, dispuesta a equivocarte, dispuesta a ser flexible y acomodar los tiempos, porque tu hijo te necesita al 100. Entonces, esta etapa del duelo, transitarla, toma su tiempo, es retador, es desafiante. No se va a terminar. Yo pienso pienso y como le decimos, estamos hablando de nuestras vivencias, que eso siempre se queda. Es ujú, como un rasgo que tú vas ahí arrastrando con los años. Lo que hace es que tú te fortaleces, tú te haces más resiliente, tú te empoderas más, tú tomas acción, tú ejecutas y entonces todo eso lo que hace es que minimiza ese duelo, ujú, porque tú ya te estás potenciando, tú estás creciendo. Y conforme pasa el tiempo, tú ya eres una mamá más canchera, como dicen, más, ujú. más, ya tú de volada Lo haces las dominas. cosas. Entonces, Ujú, exacto. Y entonces eso hace que, que no es que el duelo no se va, no se elimine, no se disipe, pero ya es mínimo. Y habrá momentos en que tengas eso presente. Y habrá momentos en que te das tu media hora de lloradita, porque a mí me claro, pasa, hasta el día claro. de hoy, Ujú, ¿ya? Y está bien, lloré y a veces mi esposo dice, pero ¿por qué? No, déjame llorar, déjame que las lágrimas rueden ujú. y yo ya mañana estoy otra vez, vamos, y esto, y él se me queda como, y es así. Entonces, Exacto. Es cíclico. esa mente abierta y ese deseo de ayudar, de amar incondicionalmente a tu hijo, cual sea la condición, discapacidad o enfermedad que tenga, y acompañarlo y saber que todo lo que tú haces es para el bien de él, no para recibir aplausos tú como la mejor mamá del año, porque eso no sirve, eh, y, y ahí yo pienso que esas cositas son las que te van a llevar a tener esa vida más tranquila contigo mismo y te va a abrir los ojos a ver esos avances que son imperceptibles, pero que ahí están. Ujú. Esas micrometas conseguidas, esas llegadas que los doctores te dicen, wow, la felicito, tú ni siquiera te lo esperabas, apláudete también porque lo mereces. Entonces, Tal es, cual. es, Tal cual, listo. Erika, de verdad, gracias por esta labor que estamos haciendo juntas. Estoy segura que muchas mamás y papás que nos escucharon y que nos seguirán escuchando, estas palabras probablemente sea un bálsamo para su corazón cuando están pasando por momentos complicados. Y los invitamos a que nos sigan escuchando, síganos en nuestras redes, estamos en Instagram, en Facebook y el próximo miércoles nos vemos otra vez. Gracias. ay,